de lo que Dios hace. Muy bien, pues damos gracias a Dios por estar aquí en Oaxaca. Es de veras una gran bendición. Estaba pensando en cómo le hago para que la gente recuerde un mensaje. Les voy a decir a los que predican, según los que saben de estas cosas, ¿cuánto le dura a una persona en su mente un mensaje? En una semana, después de que predicó el pastor, solamente el 80% de la congregación que escuchó, por ejemplo, vamos a suponer, no sé si predicaste la semana pasada, el domingo pasado, ok. Si hiciéramos una encuesta de cuántas personas se acuerdan de lo que predicó Juan Antonio, solamente, y ustedes lo escucharon los que están aquí, solamente el 80% van a recordar el 20% de lo que tú predicaste la semana pasada. Ay, caray. Y tú predicaste para que la gente se quedara con el 100%, pero solamente el 80%. El otro 20% se acuerda de casi nada. A las 4 semanas, bueno, a las 4 semanas, solamente el 20% de ustedes se van a acordar de lo que predicó el pastor la semana pasada. Ahora, cuando decimos que se van a acordar del 20%, estamos hablando que se va a acordar solamente del tema y quizás del texto bíblico. Ahora, en 3 meses, el 0% de ustedes se va a acordar 0% de la predicación del pastor Juan Antonio. Nadie se va a acordar. Les voy a decir por qué. Porque la mitad está dormido. No es cierto. Les voy a decir por qué. Una de las razones es muy sencilla. Porque la mayoría de las personas, digamos, la manera como nosotros aprendemos y captamos mejor las cosas, la mejor manera es lo que hacemos, luego lo que vemos y al último lo que escuchamos. O sea, lo que escuchamos se queda menos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra memoria, que el resto de las cosas. Pero es lo que más hacemos, hablamos. Y entonces uno predica y uno tiene que entender, los pastores tenemos que entender que la gente en 3 meses ya no se va a acordar de lo que uno predicó. Y bueno, así es la cosa, ¿no? De cómo es el aprendizaje, ¿no? Ahora, si uno les dijera, bueno, ¿y cómo puedo aprender mejor, verdad? O cómo yo como pastor, como predicador, como maestro, voy a aprender o hacer que ustedes aprendan mejor. Bueno, hay 2 formas. La primera es que se pongan a hacer lo que yo les diga y entonces ponerlos a hacer un ejercicio ahorita, ¿verdad? Por ejemplo, los temas que estamos hablando es de participar en la obra del ministerio, en servir, en esto, en lo otro, ¿verdad? En predicar, en formar discípulos. Entonces yo les dijera, tienen 20 minutos para ir y traer a una persona nueva. Y si no lo hacen, ¿verdad? Tengo unos pandilleros encerrados y los voy a soltar, ¿verdad? Para que los atormenten a ustedes por no haber traído a una persona en 30 minutos. Entonces ustedes van a salir desaforados de aquí, ¿verdad? Como locos buscando a ver a quién se traen, aunque sea otro loco, ¿verdad? Y le dicen, ¿sabes qué? Vente, ¿verdad? Te invito, ¿verdad? ¿Y qué va a haber? Va a haber mesa de mandado, pero no creo que sea para todos, ¿verdad? Pero ya me di cuenta que hay por lo menos 2 mesas con aguas, entonces pues te llevas tus aguas, a lo mejor va a haber ahí otra cosa porque veo vasos, ¿verdad? Un dulcecito por ahí en algún lugar, y le dicen lo que sea, y entonces la gente va y regresa, ¿verdad? Y entonces es posible que usted se acuerde del mensaje para toda la vida. La otra cosa es que y si no lo hace, ya sabe, lo van a perseguir, ¿verdad? Pero
La otra manera en que ustedes pueden aprender lo que yo les diga es pidiéndole al Espíritu Santo que tome su palabra, la palabra que vamos a leer de la Biblia, y se las pegue como parche vulcanizado, ¿verdad?, en su corazón. Sí sabe cómo los pegan los parches vulcanizados de las llantas, ¿no? Se te poncha la llanta, vas ahí a la vulcanizadora, dicen en el norte a la desponchadora, y luego ya ponen el parche, pegamento, y luego le ponen una plancha en algunos casos, ¿verdad? Y ahí estás tú esperando mientras platicas con el llantero, ¿verdad? Y ahí está aquel, ¿verdad?, platicándote de su vida, de cómo está muy mal el negocio, ¿verdad? Mientras huele a hule quemado, ¿verdad? Porque se está pegando ahí. Entonces uno dice: Señor, que tu palabra quede planchada, vulcanizada en el corazón de los que estamos aquí. ¿Qué será más fácil? Lo primero o lo segundo. ¿Y qué será más efectivo? Lo primero o lo segundo. Ahora, yo creo que lo más efectivo es lo segundo, pero se nos va a olvidar la semana que entra. Y en 2 semanas y en 3 semanas ya no nos vamos a acordar de esto. A lo mejor si yo les dijera: ay, ¿cómo le haré? Ya sé, voy a contar alguna anécdota, ¿verdad?, de alguien, o ya sé, para que se acuerden del mensaje de hoy, les voy a decir quién va a ser el siguiente presidente de México. ¿Quiere saber? Bueno, les voy a dar una pista para que usted vaya pensando. Va a ser un individuo del sexo masculino. ¿Ya? ¿Ahí la lleva? ¿Sí? Mayor de edad, mexicano, peleonero, todo, ¿verdad? Echador, ¿verdad? Todos. Pues así yo también adivino, ¿verdad? Bueno, pues ahí está. Y tengo el 25% de probabilidades de ganar. ¿Por qué? Porque nomás son 4, ¿verdad? Entonces uno de 4, fácil, latino, ¿no? Pero no los voy a decir porque ni sé. Pero bueno, la cuestión es que uno piensa, ¿verdad? ¿Cómo les dejo un mensaje, ¿verdad? Y yo he descubierto que las personas, además de esto, escuchan un mensaje de 40, 50 o 1 hora y solamente se les queda 2 o 3 frases en la mente. Los pastores decimos como 50,000, pero solamente se le va a quedar una sola frase. Les voy a decir por qué. Porque está uno predicando y después de estar compartiendo y predicando, y bueno, yo creo que esto es muy bueno para todos los que son maestros, ¿verdad? Y para todos los que son predicadores, ¿no? Los maestros de niños y todo eso. Después de estar dando la clase, ¿verdad?, sucede lo siguiente: tú estás sentado escuchando al pastor y de repente el pastor dijo algo al minuto 7 de la predicación, y eso que él dijo entra por tu mente, bueno, tus oídos, entra en tu mente y tú te detienes ahí tantito, porque dijo una frase que te llamó la atención, ¿verdad? Les voy a poner un ejemplo. Estaba yo compartiendo sobre una serie que estamos dando en la iglesia que se llama El arte de vivir. ¿Por qué no sabemos vivir? Y entonces solamente existimos, no vivimos, solamente existimos. Entonces yo mencioné cuáles son los ídolos del siglo XXI y dije, ¿verdad? Dije, uno de los ídolos del siglo XXI es la juventud, pero los jóvenes, ese Dios, ese ídolo no lo tienen, nomás los viejos. Yo sé que usted está pensando, ¿de qué está hablando? Sí, porque los jóvenes tienen la juventud en ellos no le batallan. Pero nosotros los viejos, ¿cómo le batallamos para regresar tantito los años, verdad? Y entonces cuando pasa una semana, se acerca una persona de la iglesia que le dicen el galleta, creo que se llama Armando, y entonces el galleta
me dice, necesito hablar con usted, pastor. Y entonces me dice, es que usted dijo una frase que nunca se me olvidó y la he traído masticando todo el tiempo, durante toda una semana, todos los días. ¿Y qué dije? Y yo pensé, me va a decir de memoria toda la predicación. No, ni se acordaba de nada, solamente de la frase: hay algunos que tienen como su Dios la juventud. Y dijo, yo soy ese. Y le dije, ¿cuántos años tienes? 50. Ay, le dije, no pareces de 50, pareces como de 80. No, parecía de 40. Entonces le dije, 50 tienes, galleta. Tengo 50, pastor, los acabo de cumplir. Pues pareces de 40. Ese es mi problema, que parezco de 40. Porque me voy todos los días al gimnasio, me junto solamente con personas jóvenes. No tengo otra actividad más que estar con jóvenes y jóvenes. Le dije, ¿y tu esposa cuántos años tiene? 32. Ay, caray, no, pues sí, ¿te fue bien? ¿Verdad? Porque ya estás más para allá que para acá y ella todavía está del otro lado, ¿verdad? Entonces, de antes de los 40. Y sí, pastor, entonces yo me he dado cuenta, ¿verdad? Que yo quiero... Mi fijación más grande, mi ídolo es parecer más joven, y cada vez que voy al espejo, ¿verdad? Estoy ahí haciendo ejercicios faciales para quitarme las arrugas, ¿verdad? Y todas esas cosas, ¿no? Y entonces ya yo le dije, bueno, ¿cuánto dinero gastas en tu juventud, en ese ídolo? Y digo, en esto, en arreglos, en tipo de ropa, en esto y el otro. Le dije, no, pues es una feria, yo creo que gastas más ahí que la ofrenda misionera. Y él se quedó con eso. Regularmente cuando una persona viene y se queda uno pensando, ¿verdad?, en el mensaje, te quedaste con una frase y nunca ¿de qué hablaste? ¿Quién sabe de qué habló el pastor? Pero se quedó con esa frase y se puede quedar ahí masticando. Ok, habiendo dicho esto y habiendo visto que la gente no retiene mucho en general, pues vámonos a desayunar, ¿no? A lo mejor se acuerdan más de eso. Ok, quiero leer la Biblia. Y con esto lo que quiero decir es que no me voy a tardar mucho de aquí en adelante, y deben creerme, porque yo sé que una persona optimista, por definición, es aquel que cree que el pastor va a terminar cuando el pastor dice que va a terminar. Ese es un optimista. Es como aquel que piensa que abriendo la puerta se va a salir la mosca. Pues nunca se sale, ese es un optimista. También cuando le cree al pastor ya va a terminar, y entonces así como que te fluye otra vez la sangre, se te quita lo adormilado, ¿verdad? Y que acabo ya va a terminar, pero el pastor se echa otra media hora tranquilamente, pues ya tiene su atención otra vez. Pero bueno, esas son las cosas que uno hace. A veces los predicadores hacemos cosas bien extrañas. Por ejemplo, le decimos a la gente, como ustedes saben, ¿verdad? Y todos ya conocen la historia del profeta Jonás. Y da por hecho el pastor que todos conocen al profeta Jonás. Pero ¿verdad que muchos de ustedes no saben quién fue Jonás? Pues es el de un corrido, ¿no? El corrido de Jonás. ¿No se lo sabe? ¿Verdad? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Ese es el corrido de Jonás. No es un corito. Es un corito de allá en Estados Unidos, pero aquí nosotros usamos los corridos. El corrido de Gedeón, el corrido de Zaqueo, ¿verdad? O sea, son las canciones, ¿verdad?, que relatan las vidas de los personajes de la Biblia. Entonces en México les decimos corridos, ¿no? El corrido del caballo blanco, por ejemplo. ¿De qué color era el caballo blanco de Napoleón? Blanco. ¿Cómo se llamaba el papá de los hijos de Zebedeo? Zebedeo, el papá de los hijos de Zebedeo. Ok, bueno, ya vamos a ir a la Biblia, por favor. Entonces, y quiero dejarles algo que espero que lo puedan entender. A mí me gustó mucho
entender algunas cosas de Mateo capítulo 28. Y abre tu Biblia, por favor, en Mateo 28. Lo hemos leído docenas de veces en la iglesia. Lo hemos dicho muchas veces. Se ha predicado, se ha enseñado, se usa como eslogan, se canta, se danza, se panderea, ¿verdad? Estos textos. De todo hemos hecho con el propósito de que podamos aprenderlo, este pasaje de la Escritura. Y es la gran comisión, capítulo número 28 de Mateo, al final del Evangelio de Mateo. Y dice la palabra de Dios en el verso 16. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, dice. Pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad o toda autoridad me es dada o se me ha concedido en el cielo y en la tierra. Jesús dice esto y Pablo lo explica cuando habla acerca de la entronización de Jesús como Señor a la diestra del Padre. Pero Jesús solamente dice: yo tengo toda la autoridad. El apóstol Pablo explica todo lo que hizo Jesús en la cruz y todo su sacrificio, y todo eso lo explica en todas las cartas, ¿no? Ese es como el Pablo, el teólogo, ¿no? Que explica lo que sucede en la cruz sobre, pues, la redención, la sustitución, el sacrificio, el poder de la sangre, el poder del perdón y todas estas cosas, ¿no? Pero Jesús solamente hacía las cosas, no tanto las teologizaba, ¿no? Solamente dice: yo tengo la autoridad porque de alguna manera lo que les voy a decir es algo que ustedes tienen que hacer. Y luego dice en el verso 19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, en Oaxaca hay muchas iglesias cristianas. Hay un movimiento cristiano muy fuerte en la ciudad de Oaxaca. No lo tenemos, este mismo movimiento, en San Luis Potosí. Para el sureste mexicano se cree que alrededor de, en algunos lugares, hasta más del 20% de la población son creyentes. Aquí en Oaxaca, no sé, debe haber unas 300 o 400 iglesias. Bueno, en San Luis Potosí no hay tal cosa, o sea, si acaso habrá iglesias como 100 y misiones como 50. Y es una ciudad que tiene el doble de habitantes que Oaxaca. Entonces el porcentaje de cristianos anda entre el 2 y el 3% del país, o sea, de la población. De hecho, el centro de México, lo que es el centro, el Bajío, aunque ustedes puedan ir y ver iglesias más o menos grandes y fuertes, pero ya cuando tú dices: ¿y cuántos somos?, entonces empieza a reducir el número. Entonces se dice que en México hay entre el 7 y el 8% de cristianos evangélicos, ¿verdad?, de la población. Pero eso es gracias a los estados de mayor evangelización como Oaxaca, Tabasco, Chiapas, donde es muy grande el número de personas evangelizadas y cristianas, ¿verdad? Gracias a eso. Pero también gracias a, ¿por qué no hay un porcentaje más alto? Gracias a nosotros, los del centro de la República, porque nosotros tenemos un porcentaje muy pequeño. Entonces ustedes nos ayudan. Habían de irse a vivir a San Luis, ¿no? Sí, pues ustedes se van a vivir a San Luis, ¿verdad? Entonces, ya dijo una persona: cuando te jubiles dentro de 35 años. Si se van todos allá, pues a lo mejor ya tenemos un poquito más y ya nivelamos la balanza, pero igual seguimos con los mismos, ¿no? El mismo porcentaje, pero ese es el asunto. Y en San Luis Potosí, que es la ciudad donde yo nací y donde hemos vivido, bueno, yo he vivido siempre, salvo un tiempo que vivimos cuando yo era niño en la ciudad de Saltillo,
y otro tiempo que yo viví en Estados Unidos cuando estaba estudiando. Pero el resto de mis 25 años los he vivido en San Luis Potosí. Y en cada pierna y más el IVA, 56. Entonces, he estado allí, he visto tantas cosas en la ciudad. He sido testigo de muchas cosas, ¿verdad? Y uno, como es de San Luis y tiene su familia allí y todo eso, pues obviamente que también hay muchas personas de nuestra familia, ¿verdad?, que están metidos en la sociedad. Entonces, pues ahí andan los parientes, ¿verdad?, que quieren ser diputados y que quieren, una prima mía, prima hermana, es diputada federal, y entonces, pues, de San Luis Potosí, entonces, pues ahí está, ¿no? Porque uno ya tiene muchos años y los familiares empiezan a crecer y todo eso. Pero también por el lado del mundo cristiano, he visto mucho, digamos, he visto cómo ha crecido la iglesia, cómo se ha desarrollado la iglesia. Y a estas alturas yo he descubierto que nosotros no hemos acabado la obra de Dios, ni ustedes aquí en Oaxaca tampoco. Y uno dice, ¿y por qué razón? ¿Cuál es la razón? Y viene otra pregunta, ¿y por qué nosotros? ¿Por qué nosotros los cristianos y por qué Monte Sión nos hacen estas preguntas, ¿no? ¿Qué culpa tenemos nosotros? Dirá, pues hay muchas iglesias, ¿no? Bueno, para empezar hay dos razones. Número uno, porque usted está aquí hoy, pudo haberse quedado desayunando allí en algún lugar, ¿verdad? Y no venía a la reunión, pero usted está aquí. Y la segunda razón, ¿verdad?, es porque esta iglesia tiene que ser una iglesia que debe dar testimonio de la fe que hay en esta iglesia. Juan Antonio, el pastor, decía, usted está aquí en el mejor lugar, no por nosotros, sino porque usted está delante de Dios. Entonces, esa es la otra razón de por qué viene esta pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué no hemos logrado la tarea? Podemos encontrar muchas razones. Podemos decir, bueno, lo que pasa es que, pues también las demás iglesias, hay otras 300 o no sé cuántas. No, pues es que, pero miren, déjenme decirles, ir al meollo del asunto. Como dice un amigo, la neta del planeta, ¿verdad? El peso neto de lo que es porque, por dos cosas, dentro del texto que vimos. Número uno, o porque no puede, o porque no quiere, nada más. Mi hija y su esposo acaban de tener un bebé. Es un regalo que vino de Dios, es el sueño de todas las mujeres. Parto sin dolor, porque es adoptivo, claro, ¿verdad? Entonces, y ellos recibieron este bebé después de haber orado por 8 años, porque físicamente no pueden tener hijos. Entonces, la gente pregunta a los que no tienen hijos, ¿verdad?, después de años, ¿ustedes por qué no tienen familia? ¿Ustedes por qué no tienen familia? ¿Verdad? Nada más hay dos razones, o porque no quieren, o porque no pueden, nada más. No preguntes, hay una pareja aquí que ya tiene 15 años de casados y no tienen hijos, no les pregunte, ¿y por qué no pueden tener hijos? Porque usted ya sabe la respuesta, ¿o no? O porque no pueden, o porque no quieren, nada más. Regularmente es porque no pueden. ¿Por qué razón Monte Sión, en lugar de tener 2 reuniones, no tiene 6 reuniones los domingos? O porque no pueden, o porque no quieren. Nada más, no hay de otra. O porque no pueden, o porque no quieren. Ahora,
Si uno, y realmente no queremos. Si no podemos, le podemos echar la culpa a todo el mundo. Por ejemplo, si mi hija y su esposo no podían echarle la culpa a Dios porque los hizo con una imperfección. Podían echarle la culpa a sus padres porque la herencia genética no funcionó. Podrían echarle la culpa iba a decir a la Coca-Cola, pero no, aquí la Coca-Cola es muy importante, ¿verdad? Porque tienen ahí un templo afuera que dice Coca-Cola. Pero le pueden echar la culpa a la Pepsi-Cola, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Hay gente que le echa la culpa a todo, ¿no? Todo le da cáncer, todo le mata, ¿verdad? Y de todo tiene miedo. Se toman un medio vaso de refresco de cualquier marca, ¿verdad? Y se echan 3 horas en el gimnasio porque piensan que envenenaron el cuerpo y media hora pidiéndole perdón a Dios por un vasito de coca bien helada. La coquita chiquita helada. Ay, bueno. Pero bueno, entonces ellos, si no podían tener hijos, entonces ellos podían echarle la culpa a Dios, o a los padres, o al ambiente, o a la comida, o a lo que sea. Pero si no quieren tener hijos, entonces es un asunto de ellos. Ya ellos lo único que quieren es disfrutar su matrimonio. No quieren batallar con el asunto de los hijos. Ahora, y los matrimonios pueden tener esa elección. Pueden elegir quedarse sin hijos, así, a gusto, ¿verdad? No batallar, 0 pañales, malos olores, chillidos en la noche, cólicos, ¿verdad? Hospital, arsenal de medicinas, de tantas enfermedades que tienen los chiquillos, se nos enferman a cada rato, ¿verdad? Y entonces, y luego los dolores de la adolescencia, ya no sabe uno ni a quién le duele más, si al adolescente que adolece de algo, o a los padres que adolecen de la adolescencia de los hijos. Y no, y ahí está el sufrimiento para toda la vida, ¿no? O pueden decir, nosotros no vamos a tener hijos, así nos quedamos, estamos bien a gusto, vamos a disfrutar el uno al otro y se acabó, ¿verdad? Pueden decir eso. En la obra de Dios, la gran comisión, ¿se cumple o no se cumple? Si no se cumple es porque no puedes. No puedes. Porque para ganar a Oaxaca para Cristo, si tenemos nosotros que hay, ¿cuántos habitantes hay en Oaxaca? ¿1 millón? No, ¿medio millón? Más o menos. ¿Medio millón, 1 millón? Vamos a poner medio millón, vamos a suponer. Los demás 15 serán, ¿verdad? Pero medio millón de personas. Y el Evangelio llegó hace 150 años. Y en 150 años, el Evangelio, ¿verdad? Ha llegado a conquistar el 20% de la población. Entonces, ¿cuántos más años necesitamos? Pues 150 multiplicados por 5, pues son 750 años. No vamos a estar ni siquiera en los primeros 150 años, después de los primeros 150 años. No vamos a estar allí. 750 años, decía una persona, para ganar a los españoles, que por cierto está la cosa más difícil que acá, necesitamos, para ganar solamente el 50% para Cristo, necesitamos, decía un predicador de allá, 1000 años, 1 milenio. No, hombre, eso es bastante. Y eso sin contar de todos los que van del crecimiento, y luego cuando la iglesia es perseguida, pues es reducida, ¿verdad? Y todo eso. Entonces uno piensa, no, ni voy a vivir 150 años. Entonces para eso se requiere una visitación del Espíritu Santo. Una visitación del Espíritu Santo. Un avivamiento. Entonces, en Buenos Aires sucedió un avivamiento en los años 80, en donde decía
un pastor de allá y doctor en teología, nos platicaba y decía, en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, cuando nosotros comenzamos, antes de comenzar ese avivamiento, había 150 iglesias en la ciudad de Buenos Aires. Esas 150 iglesias habían sido ganadas en 150 años. Dice, vino un avivamiento con un predicador muy famoso que se llama Carlos Anacondia. Y este señor puso una campaña, hizo grandes campañas evangelísticas y dice, en solamente 2 años crecimos de 150 iglesias a 450 iglesias. ¿Cuántas iglesias se añadieron? 300, pastor. O sea, en 2 años hicieron el doble que en 150 años. Entonces necesitamos un avivamiento para ganar a Oaxaca para Cristo y para el Estado también. Para el Estado para Cristo. ¿Y cuándo vendrá un avivamiento? No sabemos. No sabemos cuándo pueda venir una visitación como las que se han registrado en la historia de la iglesia. No sabemos cuándo vaya a venir. Pero les voy a decir lo que mientras tenemos que hacer. Dice, Jesús se acercó y les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Hagan discípulos a todas las personas. Primero debes ser un discípulo de Cristo para que tú puedas hacer otro discípulo de Cristo. ¿Eres un discípulo de Cristo o eres un congregante? El viernes les decía yo, ¿eres líder o eres servidor? Ayer les compartía diciéndoles, ¿eres voluntario o eres asalariado? Hoy te pregunto, ¿eres discípulo o eres congregante? Jesús no puede hacer lo que Él quiere hacer en Oaxaca con congregantes. Es como nomás engordar, pero no crecer. Necesitamos que cada uno de ustedes se convierta en un discípulo de Cristo. Porque aunque ya vino a Cristo, dejó el pecado, entregó su vida a Cristo, ahora es cristiano, pero es un cristiano congregante. Este cristiano congregante es una persona que viene y hace gorda la iglesia, pero está en la panza de la iglesia, recibe todas las bendiciones que la iglesia provee para los que están allí, en la iglesia, y están congregados. Son aquellos que Jesús menciona tibios, que no son ni fríos ni calientes, son tibios. La Biblia dice que al final de los tiempos Jesús a los tibios los vomitará de su boca. O sea, crecieron y vivieron en la panza de la iglesia, se congregaron allí, ¿verdad? Y Jesús los mantuvo allí en su vientre, ¿verdad? Calientitos, recibiendo todo, ore por mí, ¿verdad? Todo mundo hace cosas por los cristianos, pero nunca pasaron de ser de cristianos congregantes a discípulos de Cristo. Y entonces el discípulo, ¿verdad? El congregante es tibio y terminará fuera de la presencia de Dios. En cambio, el discípulo es una persona que su vida ha sido realmente modificada interiormente, totalmente ha sido modificada. Todo su pensamiento, todo lo que hace. Ahora, para llegar a ser un discípulo a veces tarda bastante. Hay cristianos que son discípulos casi desde el principio, pero hay discípulos que pasan bastante. Ahora, no quiero desanimarlos, pero un discípulo llega a ser como uno de los hijos. Al niño le decimos,
hijo, no hagas eso. Eso te va a echar a perder, hijo, ¿verdad? Y lo hace, y tome, ¿verdad? Y coscorrones y de todo, ¿no? Y va creciendo, y como los muchachos ahora crecen de este tamaño, y los oaxaqueños, muchos son bajitos, entonces ven a sus hijos crecer, ¿verdad? Y rebasarlos, no, ya no se los pueden sonar, porque capaz que algo le hacen, ¿verdad? Se la devuelven. Entonces, pero le dicen, no vayas a meterte eso no vayas a drogarte, no tomen, no vayas allá, y lo otro, y les decimos toda la vida, y los regañamos, y pórtate bien, por favor, no seas rebelde, y todo eso, ¿verdad? Y déjame decirte, síguelo haciendo, pero tu hijo no va a entender hasta que algo suceda dentro de él. Hasta que algo suceda dentro de él. Hasta que pase una especie de crisis o una transformación interior en donde viene la modificación interior del ser. Y entonces el hijo, ya con bigotes y con un montón de chavillos, mi papá tenía razón, muchachos, pórtense bien, y hace lo mismo que le hacía su papá o su mamá. Y dicen, mi papá tenía razón, ¿verdad? Y el papá dice, ¿y por qué? O sea, ¿por qué no me entendiste? Ok, lo mismo dice Jesús hoy para nosotros. Quiero que seas un discípulo, pero no quiero que tardes mucho en ser un discípulo. No debes tardarte tanto como para que llegue ese día cuando ya se estén cafeteando al pastor Juan Antonio dentro de 20, 30, 50 años, ¿verdad? Y que digan, ay, el hermano Juan Antonio, qué bueno era. Allí en el panteón municipal, ¿verdad? Toda la congregación ahí, qué bueno era. Y tenía razón. Nos dijo hace 20 años, hace 30 y hace 40 nos dijo lo mismo. Conviértanse en unos discípulos. Ahora, conviértete en un discípulo. Es tu decisión. Si tú no te conviertes en un discípulo, no es porque no puedas, es porque no quieres. Y un discípulo es una persona disciplinada. De ahí viene la raíz, discípulo disciplinado. Es una persona arraigada en los caminos de Dios. Es una persona que puede soltarse la peor persecución que ha habido en el estado de Oaxaca, que ha habido bastantes, y mantenerse firme en Dios. Y decirle, aunque me maten, yo voy a seguir a Cristo. Esa es la idea. Un discípulo es una persona que se niega a sí mismo. Es un discípulo sacrificado, que lo más importante es Dios y su gloria. Con los discípulos se hace la obra de Dios, y solo los discípulos pueden cumplir la gran comisión. Los congregantes anuncian el evangelio, le dicen a la gente, ven a mi iglesia, te invito, es bien chida la iglesia, el pastor es bien buena onda, hace cosas increíbles, predica cosas muy interesantes. Entonces eso es lo que hace un congregante. Un congregante invita a otros, un congregante participa de vez en cuando, ese es un congregante. Pero un discípulo forma otro discípulo. Solamente un discípulo puede formar otro discípulo, y la Biblia dice, vayan y hagan discípulos. Esa es la razón por qué no hemos terminado aquí en Oaxaca, porque los congregantes no son discípulos y los congregantes hacen congregantes. Pero el día que los congregantes se conviertan en discípulos, esos congregantes, esos discípulos van a ser discípulos. Un discípulo hace otro discípulo. El nuevo discípulo sabe cómo debe ser porque mira al otro cómo es. Es un discípulo de Cristo. Y entonces es mucho más fácil que la gente se convierta en discípulo, porque hay muchos discípulos de Jesucristo. Hay personas que toman su cruz cada día, dice la Biblia, y le siguen al Señor. Son personas que pueden abandonar lo que sea
con tal de seguir a Jesucristo. Ese es un discípulo de Cristo. Y solamente los discípulos hacen discípulos, y solamente Jesús va a cumplir la gran comisión a través de los discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. ¿Y cómo le van a enseñar a ellos si no tenían ni siquiera en aquel tiempo la Biblia? Porque ellos eran la Biblia. Si no había Biblia, la gente lee la Biblia en tu vida, en ti. ¿A poco no les han dicho a algunas personas: ¿y tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. Uy, pues no te portas como... Y gente que no es cristiana dice: pues no pareces cristiano. Bueno, ¿y ellos quién les dijo cómo debe ser un cristiano? Porque se imaginan que un cristiano es una persona que a final de cuentas va a hacer lo que dice el libro. Y como ellos no lo tienen, el libro de Dios, o sea la Biblia, ellos leen en ti. Ellos van a leer en ti. Ahora, ay, pastor, esa es mucha responsabilidad. ¿Para qué vino? Si hubiera ido a almorzar ¿a dónde fue? ¿Guayapan? ¿O cómo se llama el lugar que fuimos ayer? Guayapan, ¿verdad? Si hubiera ido a almorzar, hay unos comedores ahí, no hombre, está re bueno, pero le tocó venir. Sé un discípulo, sé una discípula de Jesucristo. Ahora, ¿cuántos de los que están aquí, no levante su mano, piensan que son congregantes y no discípulos? No levante su mano. No volteen al lado, así que digan, ni le hagan con la rodilla al de al lado, así como, o así una carga legal, ¿verdad? La carga legal. En el futbolero ya saben de qué estoy hablando. Entonces, inmediatamente sabe: sí, soy yo, me está diciendo a mí. No, a todos. ¿Eres congregante o eres discípulo? ¿Qué eres? Si tú dices: yo participo en el ministerio, vengo y todo eso, quiero decirles algo bien importante. ¿Qué puede hacer la gente que no conoce a Jesús? ¿Qué puede hacer que hacen los cristianos? Casi todo. Yo les decía a los hermanos que fuimos a una boda donde les iban a casar, le tienen una gran admiración a Marcela Gándara. Y en un día en un restaurante se encontró una cantante que cantaba las de Paquita, la del barrio, como Marcela Gándara. Y la contrataron para su boda y le dijeron: aquí está las canciones que queremos que cantes en nuestra boda. Y cantó la mujer como Marcela Gándara, igualito. Yo hasta dije: ay, y la gente me dijo: oye, trajeron a Marcela Gándara para su boda. No, hombre, es de ahí del bar, era de un bar, ¿verdad? Y la trajeron ahí para que cantara, ¿verdad? Y porque podemos traer a cualquier banda y ponerse aquí y tocar, porque cualquiera lo puede hacer. Cualquiera puede ser ujier o edecán. Ustedes pueden ir a la escuela de la normal y traerse a estudiantes a darle clase a los niños y decirles: esta es la lección, y se las van a dar hasta mejor que los maestros de la escuela dominical de las iglesias, porque ellos saben predicar. Podemos traer de esos predicadores motivacionales que andan por todos lados, algunos exjugadores de fútbol y todo eso, y se paran aquí y te dan César Lozano te da una conferencia de aquellas. Entonces, ¿qué puede hacer el mundo que hacen los cristianos? Casi todo pueden hacer. Dar dinero también pueden hacer. Casi todo. ¿Qué es lo único que no pueden hacer? Ser discípulos. Porque nadie quiere pagar el precio de ser discípulo. Y menos alguien que no ha sido modificada su naturaleza interior, que no se ha convertido. Pero cuando tú te conviertes, entonces tú puedes ser un discípulo. Ahora, ya habiendo dicho eso, congregante o discípulo, ¿qué quieres ser? ¿Quién quiere ser discípulo?
¿quién le gustaría ser un discípulo? Dirá alguno, pues yo ya soy discípulo. Bueno, ¿a quién le gustaría seguir siendo discípulo? Quiero que por favor, así como está sentado, cierre sus ojos un momentito y oremos. Señor, te pido que tomes tu palabra, Señor, la gran comisión de ir y hacer discípulos, y lo grabes en el corazón de los que estamos aquí. Que lo vulcanices, que lo imprimas en su corazón, Señor. Solamente con discípulos se hará la obra tuya, Señor. Y si tú nos haces ver y estar conscientes de lo que somos, Señor, si tú no nos haces ver esto, Señor, jamás lograremos tu cometido, tu misión, lo que tú quieres hacer en Oaxaca. El discípulo es una persona que no le interesa otra cosa más que hacer la voluntad de Dios, que puede ser ingeniero, arquitecto, enfermera, doctora, pero que su corazón sea el de un discípulo, de una discípula de Jesucristo, y que no tiene otro interés más que esto, que lo demás es el relleno de la vida, porque lo que más nos importa es seguirte a ti, Señor, y hacer tu voluntad, oh Dios, hacer lo que tú quieres que hagamos. Que haya discípulos que se anoten en los ministerios, pero que también haya discípulos que salgamos de aquí convencidos de que solamente como discípulos tuyos podremos cumplir la gran comisión. Alguna persona quizás pensará que Jesús está pidiendo mucho. Jesús no pide mucho, Jesús lo pide todo. Mucho es poco para lo que Jesús pide. Pedirle mucho o pedir mucho significa que hay cantidades que uno puede negociar. Pero cuando Jesús lo pide todo, no hay otra cosa que hacer, no hay espacios para negociar. Es todo para Él. Quizás alguno pensará, y no podremos, ya no tenemos tiempo de divertirnos, de descansar, de trabajar. Claro, sigues con tu vida, pero tu vida tiene ahora significado. Y haces lo que haces con el propósito de hacer discípulos, porque eres discípulo de Jesucristo. Señor, te ruego por todos que tu mano esté aquí, que hagas de nuestros hijos también discípulos de Cristo, que nos ayudes a nosotros los padres a ser discípulos para discipular también a otros, especialmente a nuestros hijos también, Señor. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo. Te adoramos a ti, Señor Jesús.